Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuestro primer episodio del 2024. Bueno, pues mi nombre es Mariana Velázquez y me acompaña. Soy Montserrat Carranza. Y bueno, el día de hoy queremos hablar de los famosos propósitos, de esas intenciones, buenas intenciones que hacemos a principio de año normalmente. Y que bueno, Monse, normal, o sea, bueno, es muy común que se queden como justo en eso, como en buenas intenciones o en propósitos. Sí, o sea, este programa en específico creo que va a ser también como muy personal, en el sentido que a todos nos ha pasado que tienes o haces ciertos propósitos a final de año para decir, huevo, le estoy echando ganas del que viene, pero llegan a veces a quedarse como en un no lo hice, no tuve tiempo, no entendí cómo funcionaba o por qué no llegué como a cumplirlo. Entonces un poco la tirada de este es entender por qué a veces pasa que en lugar de verlo como algo bueno y positivo y divertido y que pueda ser algo beneficioso, lo entendemos como es algo pesado, da hueva y la verdad ya la chica mejor no quiero, ¿no? Entonces, bueno. Y entender un poquito de dónde viene esto de hacer propósitos, por qué de pronto justo es necesario, pero a veces no se cumplen, por qué de pronto también tenemos como la necesidad de hacer como esta especie de borrón y cuenta nueva, de volver a empezar, ¿no? Entonces, bueno, Monse se va a encargar de ir haciendo las preguntas, como ya saben que es nuestra dinámica. Y bueno, la idea es que sea otra vez información práctica, funcional, pero que realmente vayamos desmenuzando esto de tal forma que sea claro y ustedes puedan poner en práctica alguna de las cosas que vamos tratando aquí en Parece que no escuchara. Uno de los propósitos que teníamos antes de que acabara el año era pues mejorar nuestro equipo y tener una mejor experiencia, y la verdad es que agradecemos mucho al equipo que nos acompaña y que nos ayuda a producir esto, porque bueno, estamos estrenando micrófonos, Monse. Y sillones, porque la vez pasada el Coxis no lo reclamó. Exacto. Entonces, si ven que es tan diferente cada episodio, es porque lo estamos mejorando, la verdad. Vamos mejorando, claro. La espalda reclama. Sí, nos pide un poco de respaldo y sí. Estamos bien respaldados. A quien parece que no escuchara, entonces quédense, se va a poner bueno. Bienvenidos y feliz 2024. Empezamos. Este es un espacio para hilar pensamientos y cuestionarnos sobre nosotros mismos. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a empezar con este tema. La verdad es que nos pareció muy interesante hablar de la cuestión de los propósitos. Y bueno, a mí me gustaría, no sé, te voy a proponer que hagamos algo que sea funcional y práctico y que esté enfocado a cómo es que nos relacionamos y nos vinculamos con los más importantes que tenemos cerca, ya sean hijos, ya sea pareja, ya sean familiares. A lo mejor también lo podemos incluso llevar al tema del trabajo. Vaya, que haya como información importante para que podamos construir propósitos que nos ayuden a mejorar el vínculo, las relaciones de tipo o el acercamiento de tipo emocional con las personas más importantes y hacer una promoción de salud mental. ¿Cómo ves, Monse? ¿Te late? Me parece increíble. Y para empezar en específico, como te encanta ir al origen. Me encanta ir al origen. O sea, ¿de dónde viene este tema de los propósitos? O sea, ¿por qué? ¿De qué? ¿Quién dijo, esto sirve? ¿O quién no lo trajo? Claro, el tema de los propósitos es interesante porque sí, como que yo estuve haciendo una ardua investigación, no nada más en Wikipedia. Wikipedia, un resumen, ¿no? Algunos artículos que estuve encontrando por ahí, de cuándo fueron las primeras, pues los primeros registros que se tienen de que empezamos a hacer propósitos. Entonces, la etimología de propósito me pareció muy interesante. La verdad es que no les va a sonar nada lejano a lo que pues suena en la palabra, y significa poner hacia adelante, poner en el futuro. Eso significa la etimología de propósito. Y está interesante porque, fíjate, lo que encontré es que se puede quedar solamente en una intención. Uh-huh. O sea, como está puesta en el futuro, puede ser solamente una intención. Uh-huh. No necesariamente tiene que cumplirse como una especie de objetivo o meta. Okay. Y eso me pareció interesante porque creo que desde el origen de la palabra nos puede llevar a justo tener la posibilidad de no cumplirlo. Claro, te da una puerta.
Te ¿no? da una Solamente opción. es como, pues mira, lo voy a poner, pero chance no llego, ¿no? Claro, chance no llego, entonces queda como en una bonita intención y mi mamá dice pues que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, me parece que sí. Gran frase, tiene un punto, porque pues sí, una cosa es que quieras, pero otra cosa es que en efecto ya haya una estrategia, una planeación y ya no se convierte en un propósito, ya se empieza a transformar más en un objetivo. Y en un plan, porque sí, creo que lo que pasa con los propósitos es que los tenemos como muy subestimados, ¿no? Como que, quiero lograr esto, seguramente mañana despierto y lo voy a hacer muy fácil, y no, lleva un proceso y una planeación que creo que muchas personas no estamos acostumbradas a planear. Bueno, sí hay personas que les gusta planear, pero me refiero como a planear algo para ti, creo que es mucho más difícil, ¿no? Que planear algo para tu trabajo, tu familia, lo que sea, es mucho más difícil cuando dices, yo soy la persona que va a recibir el resultado, es mucho más pesado hacer. Y retador, sí, y de pronto es muy frustrante. confuso y frustrante. Puede ser todo eso. Frustrante. Y fíjate que está interesante porque el hacer propósitos viene desde hace muchísimos años. O sea, uno de los primeros registros es de Mesopotamia. Imagínate, Mesopotamia. No sé cuándo es, pero sí. Babilonia. Sí. Los jardines colgantes de Babilonia, ¿te acuerdas? Claro. Piensa ahí, jardines colgantes, Babilonia, Mesopotamia, ahí. 2300 años antes de Cristo. Entonces, pues es hace un ratito, ¿no? Entonces, normalmente ahí se empezaban a hacer propósitos hacia el inicio del año nuevo, que no es como hoy nosotros lo celebramos, sino es hacia el equinoccio de primavera, que es en marzo. Okay. Entonces, lo que se hacía era como jurar ciertas lealtades desde el punto de vista político, junto con alguna especie de cuestión religiosa hacia los dioses, que en ese momento, pues como la especie de religión que ellos llevaban a cabo. Posteriormente, llega hacia nosotros, hacia la parte occidental, hacia el mundo occidental, pues como todo, bueno, como muchas cosas, con el Imperio Romano. Y ya con los romanos, ¿no? Ellos se empieza a hacer algo muy similar, pero le dan un enfoque ya un poquito más religioso, a hacer como una especie de juramento de lealtad a Dios cada 31 de diciembre. Entonces, fíjate, o sea, es interesante porque va migrando de una cuestión civil, de una cuestión política, una cuestión religiosa, y hoy más bien lo vivimos como una especie de superación personal. Sí. Y como desde una cuestión de tener. Exacto, como sí, verlo como tienes que tener por lo menos algo que hacer el otro año, prácticamente, ¿no? Es como una labor, como chamba. Sí, y fíjate, ahorita que dices ahí algo que tener que hacer, creo que a veces justo nos da esta necesidad de hacer una especie de como de periodo de transición hacia algo que no sabemos qué va a pasar. O sea, como no sabemos qué va a pasar en los siguientes 365 días, es una manera como de tener cierta certidumbre de que lo podemos hacer mejor. ¿Qué? Lo que sea. Lo que sea, quién sabe, ¿no? Y es como una idea de como muy autosembrada, no, quién sabe individualmente de dónde venga, pero como de puedo ser una mejor versión todo el tiempo, ¿no? Y creo que parece que es como un mandatorio como humano tengo que ser un mejor humano todo el tiempo. Entonces, y está bueno crecer, está bueno tener como cambios, está bueno trabajarse, o sea, pero verlo como lo tengo que, porque pareciera que entonces la versión que soy no está tan bien, ¿no? O tan completa al 100%, entonces buscamos tener propósitos para llegar a esa versión que todavía ni siquiera sabemos si la queremos tener o no, ¿no? Y bueno, creo que eso que dices es importante porque, o sea, los cambios me parece que son algo importante y siempre estamos como inmersos en eso, ¿no? Y además como que últimamente, bueno, la pandemia fue un gran cambio en el estilo de vida y en las relaciones y en la forma de trabajar y en muchas cosas. Y claro que son momentos muy retadores como seres humanos. Y bueno, no todos los años ¿no? Tenemos estas cuestiones como tan complejas o tan determinantes como fue la pandemia, pero sí es una especie de crear cierta certidumbre ante aquello que no sabemos cómo va a venir, ¿no? O sea,
si pensamos en el 2019, en el año nuevo entre el 2019 y el 20, pues jamás nos imaginamos que iba a pasar todo eso. Que iba a pasar todo eso que pasó, ¿no? Entonces, creo que justo el tema de hacer propósitos tiene que ver con esta necesidad muy humana de poder tener cierto control en algo que no tenemos definitivamente idea de cómo va a venir. Claro. Entonces, ahí es importante esto que dices, porque no nada más es una cuestión de qué va a pasar afuera, qué va a pasar con los que me rodean, sino qué va a pasar conmigo y es el único o somos los únicos sobre los que realmente tenemos control. Sí. Sobre nosotros mismos. No tenemos control a veces en el contexto o no tanto en el exterior y mucho menos en los demás. Sí, no, aunque uno cree a veces que sí podría, pero no es cierto. No, y creo que ahí hay mucho de por qué los objetivos o bueno, los propósitos se quedan en algo como muy superficial. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, no sé, se me ocurre pensar en los gimnasios. O sea, no sé si ustedes seguramente van al gimnasio o conocen o han tenido esa experiencia, pero los gimnasios, el mercado lo sabe perfecto, ¿no? Porque como que abren sus promociones de pagar todo el año los primeros 3 meses, te dan un buen precio, pagas y no regresas después del primero o el segundo mes. Si te va bien, los 3 primeros vas y después ya no vas. Entonces hay muchos negocios y parte del mercado también está muy armado en estas cosas que ponemos afuera. Uh-huh. Y que nos es muy difícil sostener y mantener, ¿no? Y al final estamos como muy expuestos a ver qué sale. Sí, ¿no? Lo que suceda. A ver qué sucede. O sea, sí es como tener una línea de algo, pero al final, es lo que decías ahorita, o sea, es por lo menos tener control de lo que va a pasar este año, por lo menos tenía como una idea de lo que quería que sucediera, ¿no? Uh-huh, Sí, uh-huh. Y es como si estuviéramos escribiendo nuestro propio guión de algo, ¿no? Como, pues yo me propuse hacer esto, pero al final justo, ¿qué pasa si no lo cumplimos? O sea, ¿qué cosas pueden pasar, o sea, físicamente, emocionalmente, si no llegas ahí? O sea, si no alcanzas ese... Y fíjate, creo que justo estamos como en estos primeros meses del año o en estas primeras semanas del año, estamos como en esa transición o en esa evaluación, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te planteaste el año pasado? Ajá, exacto. Si es que lo hiciste. Y entonces este año, ¿qué tendrías que volverte a plantear lo mismo? Exactamente. ¿No? Sí, es como tengo que volver a retomar lo que no cerré, uh-huh, ¿no? O se vale hacer algo nuevo, uh-huh, o mejor ya ni pido nada, o ni pongo propósitos porque la verdad sé que ni lo voy a hacer y no lo voy a lograr. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa emocionalmente si no cumpliste eso el año pasado y entonces ahora quieres otra cosa porque viste que tal vez no llegas? ¿Qué sucede como...? Pues yo creo que cada quien lo vive de una manera diferente, pero lo que sucede es que empiezas a hacer una evaluación de que se vuelve como discordante, ¿no? O sea, la expectativa versus la realidad. Entonces, la expectativa que tú tenías hace un año con la realidad de donde estás hoy y ver la distancia que hay en esa expectativa a lo que hoy está sucediendo. Insisto otra vez, ¿qué fue lo que te planteaste? O sea, sí es una chamba de regresar y recordar lo que... Es una sí, porque no es que, llegó el año nuevo, borrón, ¿no? O sea, por eso te digo, claro, como que hay una inercia de que queremos hacer un borrón y cuenta nueva, pero la realidad es que no hacemos un borrón y cuenta nueva, porque justo ya estás, un mosquito, porque ya estás teniendo el ejercicio de la autoevaluación de qué pasó el año pasado, qué te propusiste, qué lograste, qué no lograste. Hay gente que no lo hace, o sea, hay gente que, por ejemplo, no hace propósitos, es un día más, no pasa nada, ¿no? Pero hay gente que sí, o la mayoría estamos como muy en la inercia de hacer este tipo de ejercicios y de hacer una evaluación y encontrar esa disonancia, ¿no? Entonces hablábamos en los podcasts anteriores, en los de diciembre, justo en estos momentos complicados de esa época, porque son épocas muy complejas. Sí. Y además súmale todo este rollo de y ponte propósitos y a ver, ármate un plan y qué vas a lograr y alcánzalos y se vuelve como muy abrumador. Sí, porque se vuelve muy abrumador. O sea, como que los propósitos no nada más son como de vas y los escribes o no, haces como esta lista. Los comes con las uvas.
Exactamente, mientras te ahogas con la séptima porque Exacto. la campana va muy rápido, pero también son muy mentales, o sea, como que es una cosa de, bueno, el año pasado, no sé, me clavé mucho en, no sé, resolver algo económico o algo con algún familiar o lo que sea, y de repente mentalmente es como, ¿cómo le hago entonces para este año tener más estabilidad económica? Entonces, tú no lo escribes y no lo tienes como en un plan, pero sí Pero está lo traes. aquí. Ajá, porque el año pasado te causó un pedote y entonces sentiste que no supiste, ¿no? Como manejarlo o ser más consciente del problema, por así decirlo. Y entonces empieza este otro año teniendo como pero en verdad quiero hacerlo. O sea, sí de verdad me preocupa demasiado, nada más es algo que siento que tengo que mejorar porque un día me dijeron que tenía que ser buena en esto, ¿no? Buena. Claro. Bueno, yo creo que ahí algo que es muy importante hacer es entender que tenemos que partir de nosotros y tenemos que partir desde una expectativa que sea lo más realista posible. Y para poder hacer eso necesitamos hacer como una verdadera revaloración o evaluación o cuestionamiento de nosotros mismos, de qué sí podemos ser capaces, de qué no podemos ser capaces, qué sí traemos y para qué nos alcanza. Porque si no se vuelve algo justo, como que se empieza a hacer la brecha muy amplia entre la expectativa y la realidad. Okay. Y puede ser, como bien dices, muy frustrante porque incluso antes de empezar ya traes -10, ¿no? Sí. O sea, y ya se vuelve muy complicado y a lo largo del año se va haciendo todavía más complicado porque además sucede la vida, ¿no? Sí. Y sucede, aparte sucede la vida y pasan otras cosas y entonces ya llegas otra vez a diciembre y dices, no hice ni madre, ya peso 10 kilos más, ¿no? Estoy más jodido que hace un año. Bueno, o sea, y yo creo que justo la pandemia fue todo un tema de eso, o sea. Dejar ese control, sí, 100%. A todos nos agarró en offside, o sea, fue como de, ay, cabrón, ¿no? O sea, hay cosas que antes no pensábamos que iban a suceder, sucedieron y, o sea, pensar que todo el mundo se iba a encerrar en su casa era como de apocalipsis, sí, de película, o sea, de película. Nunca, y entonces pronto ya sucedió, ¿no? Y bueno, han ido pasando cosas también al inicio de este año que de pronto dices, ¿qué onda? O sea, sí. Espérate, 2024, no, apenas estamos haciendo la digestión de la cena de, no, hombre, y ya uno, no, terrible. Entonces, bueno, justo, empezar desde cuestionarnos a nosotros mismos, qué traemos, qué no traemos, y fíjate que algo que me gustaría plantear es que lo fuéramos armando tú y yo un poco más enfocado al cuestionarnos para qué normalmente nos enfocamos en armar propósitos desde el tener y más bien enfocarnos o tratar de hacer algo armado desde el cómo me quiero sentir. Ok. ¿Sí? Ok. O sea, no porque no nos importe el tener, qué padre es tener, pero muchas veces el resultado para tener está muy amarrado desde cómo te quieres sentir o qué tienes que sentir para poder tener, y eso nos lleva sin duda al ser. Ok. Entonces, sin entrar en un rollo místico budista, ¿no? O sea, elevado. Sí, no entiendo nada así. No entiendo. Sí. Más desde el cómo me quiero sentir. Porque Sí, no ponerle como nada más, o sea, no ponerlo en un debo de hacer esto y esto, sino si decido hacerlo, ¿qué quiero sentir con esa decisión? Exacto. Y si esa decisión me va a causar un estrés y una incomodidad y lo voy a lograr. O sea, entonces replantear si de verdad quiero hacerlo. Eso, exacto. Y entonces ahí nos lleva a algo que es muy interesante, porque parte de lo que estuve investigando de por qué no cumplimos los propósitos, o sea, hay un buen de artículos en internet que te dicen por qué no los cumples. Okay. ¿No? Y una de las cosas que me llamó mucho la atención decía, porque el deseo no es profundo y no es real. El deseo de cambio no es real, no es profundo. Causa más pesadez que una satisfacción. Digo, y también es como que te quita este peso de pensar que las cosas te tienen que costar un trabajo así sobrehumano y la tienes que pasar como muy difícil, porque entonces no vale la pena, porque lo fácil
¿no? no vale. O lo disfrutable es como, nah, no, qué huevas, todo el mundo le quiere esforzarse de una forma y que le cueste trabajo, ¿no? Entonces pareciera que es un castigo más que un disfrute del proceso. Exacto. Y a lo mejor sí va a tener que haber un esfuerzo. Claro. Pero hay que considerar que siempre el tema del cambio a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo. Okay. Porque normalmente para irnos estructurando desde que somos niños necesitamos la certeza, el ritmo, la seguridad, la confianza, para poder empezar a desarrollarnos. Entonces, ya en sí, hablar de cambio porque tienes que cumplir un propósito o un objetivo, porque pues, hay que moverse para ir hacia allá, ya genera estrés. Entonces, fíjate, o sea, como que no pensamos y nos demandamos y nos exigimos y por eso se vuelve algo muy poco disfrutable, porque de inicio ya es algo que pareciera como contradictorio con nuestra necesidad de sentir certidumbre, certeza, seguridad, claridad, claro. como nos fuimos armando desde niños. Sí, eso está cañón. Sí, porque todo el tiempo nos están diciendo que hay que cambiar y hay que moverte de esta zona de confort que llega a tener como un concepto pesado, ¿no? Como si te quedas ahí, entonces no estás creciendo, no estás... Es mediocre, te estancas. Y estamos acostumbrados más bien a la repetición y a hacer algo constante porque eso nos trae seguridad y de repente dicen, déjalo de hacer, ay, mosquito. Causa como una obligación, o sea, como... El mosquito. Gracias, es un paciente. Qué bueno que nos visitas. Tengo tensión. Muy bien. Tengo problemas de propósitos. De propósitos. Quiero escuchar. Exacto. Quiero cambiar. Quiero ser una mariposa siendo un mosco. Sí, yo creo que eso que dices es importante. Porque la certidumbre nos articula, nos da estructura, nos da confianza en la vida. Y lo que nos pedimos cada año es lo contrario. Sí, ¿no? Entonces, todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, y todo el tiempo. O sea, creo que a fin de año es como pareciera como una obligación tener como una nueva mentalidad, ¿no? Pero creo que todo el año es como, tengo que cambiar esto. Y esto no lo puedo repetir. ¿Y por qué la volví a cagar si yo ya sabía que esto no lo tenía que hacer, ¿no? Pero Sí. entonces, ¿cómo sabes cuando te tienes que mover o cambiar? O sea, eso está bueno, sí. Yo creo que justo somos seres que estamos muy armados y construidos desde la repetición para poder estructurarnos y crear certidumbre, y eso nos ayuda a tener confianza en la vida y enfrentarla. Okay. ¿No? Sin embargo, hay momentos en los que sí tenemos que ir haciendo movimientos o cambios, sobre todo cuando la repetición se convierte en algo ya patológico, que ya nos trae problemas, que ya nos complica, etcétera. Ahí ya es algo que tienes que justo empezar a ver que tienes que mover. Okay. Entonces no se hace fácil de ver, y normalmente cuando estamos en trabajos o en procesos terapéuticos, lo que decimos es que algo ya se vuelve sintomático, ya te genera un malestar. Ya hay un síntoma. El síntoma justo surge para que te des cuenta que hay algo ahí que tienes que mover, que está mal. Y es escucharte. Claro. Bueno, sí. Sí, aprender a escucharte. Ajá, claro. Porque bueno, a veces parece que no escucháramos. Comercial. ¿No? Comercial, sí. Síguenos. Exacto. Entró Bien. como mantequilla, ¿eh? Bueno. No lo teníamos preparado. Exacto. Entonces, claro, o sea, justo, bueno, parte de la idea de hacer este proyecto es esa. O sea, ¿qué trabajo nos cuesta escucharnos? Sí, bastante. ¿Qué trabajo nos cuesta poder estar como conscientes de nosotros mismos? Es muy difícil. Entonces, fíjate, cada año nos estamos pidiendo y exigiendo de inicio, y durante el año nos seguimos exigiendo y pidiendo porque es parte de la vida, algo que normalmente, uno, es muy difícil escuchar en nosotros, y dos, no lo traemos cargado como algo natural y que se nos dé fácil. Entonces, pues súmale que también es muy complicado cumplir esos propósitos. Claro. Y se quedan siempre más bien en algo que es parte del folclore, porque pues... Sí, ni siquiera tenemos idea de cómo. No, ni siquiera tenemos idea de cómo, ¿no?
Entonces, por eso me parecería interesante que nos lo planteáramos más como desde el sentir, más que del tener, ¿no? Y tratar de hacer un ejercicio más práctico de qué significaría eso y cómo lo tendríamos que plantear. Y cómo te planteas qué quieres, o sea, o qué es, que creo que en algún episodio pasado habíamos como mencionado este cuestionamiento del para qué hacemos las cosas, ¿no? Claro. O sea, recordando un poco que sí hay una diferencia del por qué y para qué, lo hablamos como en alguno de los episodios anteriores, pero siento que justo un para qué cambia todo el sentido de las cosas, ¿no? O sea, como que el por qué es muy como, pues porque se tiene que hacer, o te da estabilidad, o te va a dar salud, o te va a dar un físico, o te va a dar, ¿no? Yo qué sé. Es algo como más inmediato, siento, ¿no? Como la respuesta es como la más obvia y como que te zafas de cualquier tema emocional, pero el para qué te pone como en un... Te involucra. Sí, exacto. Muchísimo. Ya te hace responsable. Bueno, la idea es como que te hagas responsable de la decisión, ¿no? Ya ahí está la clave, Monch. Porque la vida me lo pide. No, ya es como, no. O sea, tú lo pediste y tú lo querías. Ahí está la clave. O sea, justo como venimos de una cuestión en donde nos articulamos a través de la certeza, de la confianza, del ritmo, de la seguridad. O sea, a pesar de que hacemos eso, si ya algo se repite que no nos gusta, y sobre todo nos vamos a ir dando cuenta por cómo nos sentimos. Ahí es el cuestionamiento de entonces, ¿para qué lo querría yo hacer? Si esto me pica y yo lo quiero mover, ¿para qué lo querría yo mover? ¿Hacia dónde lo querría yo dirigir? Entonces estamos hablando de, por ejemplo, dijiste algo muy bueno que hablamos la vez pasada, que es la responsabilidad. Sí. ¿No? O sea, si me pregunto el para qué en vez del por qué, en el para qué me estoy involucrando yo y hay una responsabilidad frente a eso. Sí, te pones con tus decisiones, no las pones a ellas ahí. No, exacto. Por allá. Por allá. ¿Por qué? Porque pues... Me dijeron que tenía que... No, es yo para qué lo quiero hacer. Claro. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de como dijimos al inicio, de llevarlo más al sentir, de cómo me quiero sentir, y si lo queremos llevar al tema de las relaciones importantes que son, por ejemplo, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros más cercanos, pues entonces, fíjate, ahí vendría el ¿para qué me querría yo hacer más responsable yo de mí en las relaciones con mis más cercanos? No, es un chingo. ¿Y cómo me querría yo sentir con ellos? ¿Qué querría yo sentir? ¿Me quiero sentir más qué? Más cercano, más visto, físicamente, etcétera. Tenemos aquí una alarmita. ¿Cómo vamos de tiempo, chicos? ¿Bien? Perfecto, maravilloso. Entonces, justo, o sea, en el involucrarme, pues imagínate, ya nada más con esa pregunta que acabamos de hacer se convierte en todo un trabajo, no nomás de un año, de toda la vida. No, es muchísimo. Es muchísima chamba. O sea, ¿para qué querría yo sentirme de esta manera? ¿Con quién? Pero se me hace increíble que entonces, siento que, no sé, puede ser un ejercicio bastante interesante que se cuestione justo... de todas las cosas que en el momento llegamos a decir que queremos hacer, ponerle el para qué antes, para entonces saber si sí nos va a dar como un crecimiento, porque no nada más es la satisfacción, también es un crecimiento, ¿no? Personal. Claro. Creo que todos de alguna forma buscamos crecer en muchos sentidos o en algunos sentidos, para cada quien es muy distinto, pero esta sensación como de, lo quiero hacer para, y tener este objetivo como muy claro, sin sentir obligación, sino más como un compromiso personal. Exactamente. Como que le quita esta cosa de, es que lo tengo que hacer, ¿no? O sea, porque me lo propuse. Porque, hay muchos casos, pero personalmente siento que a veces si yo no tengo tal vez estas ideas, mi sensación es que estoy como en un conformismo. Y entonces si me cuestiono si de verdad lo quiero hacer porque sí estoy en un conformismo, o siento o me he dicho a mí misma que eso es lo que tengo que lograr. Pero si lo cuestiono como un para qué, tal vez ni siquiera lo quiero hacer, ¿no? Como dices, tal vez nada más es un... Chance lo puedo cambiar, o sea, no necesariamente es tener como esta línea de obligación, sino...
me va a hacer sentir a mí? El deseo profundo de hacer algo distinto, enfocado a querer sentirte de cierta manera con alguien, con algo, tu trabajo, tu pareja, tus hijos, etcétera. Pero creo que con pareja creo que es un tema bastante... Sí, con pareja va a estar muy bueno. La idea es que, y lo que yo también te quería proponer era que justo en el siguiente episodio pudiéramos armar más que un propósito, ya armarlo más como un objetivo para que pudiéramos empezar a articular algo, bajar algo muy práctico, que la gente que nos escucha, que nos hace el favor de seguirnos y esto, pudiera empezar a trabajar en ellos mismos y ponerlo en práctica. Claro. Estaría padrísimo, o sea, como unos propósitos reales, ¿no? Como tener como estas sí, cosas. como algo mucho más real y más de fondo, que incluso ayude como llave maestra, por así decirlo, para diferentes escenarios y para diferentes situaciones. Sí, digo, al final estas cosas son para sentirnos más tranquilos con nosotros mismos, ¿no? Este tipo de información y herramientas justo son para no tener como esta sensación de presión de tengo que hacerlo. No, acá la idea es, el propósito puede ser de verdad, no sé, limpiar la arena del gato, ¿no? O sea, lo que sea, o sea, puede ser algo muy chiquito, y lo digo así porque pues, de verdad yo creo que no, también, claro, no hay cosas chiquitas, sí. Porque justo es salirnos de esta comodidad o de esta certidumbre que hemos articulado para funcionar. Exacto. Entonces, una paciente me decía, pues creo que no se trata tanto de salir de tu zona de confort, sino ampliar tu zona de confort. Ay, qué padre. Y me pareció súper lindo y súper conciliador, porque creo que justo eso tiene que ver con no hacerlo abrupto, no hacerlo amenazante, sino entender que esas son cosas que nos cuestan trabajo y tratar de hacerlas de una manera mucho más amorosa con nosotros mismos. Claro, amorosa creo que está. Amorosa con nosotros mismos. Y justo en el para qué de lo que queremos lograr, de cómo nos queremos sentir, me parece que es un muy buen punto de partida para dejar de hacer propósitos y más bien enfocarnos en las cosas que queremos ir articulando en nuestra vida para mejorar. Bueno, pues hasta aquí llegamos en la entrega de hoy. Por favor, esperen el próximo episodio porque va a estar como muy práctico y muy interesante. No olviden, mi nombre es Mariana Velázquez. Yo soy Montserrat Carranza. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que se inscriban en nuestro canal de YouTube. Ya estamos en Spotify, que nos compartan y también ya estamos en Instagram. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Por ahí nos vemos, déjenos sus comentarios y hasta la próxima. Muchas gracias.